Entonces decimos, bueno, ¿cómo se cambia todo esto? Porque en todos existe como, ¿quién diría?, el talón de Aquiles. En algún momento de la vida, en algún momento, no importa la edad, miramos para atrás y decimos, me parece que sentimos eso en nuestro corazón en realidad. No es así, pero lo sentimos. Me parece que me equivoqué en todo, que pasa esto, que pasa aquello, que perdí mi tiempo, hubiese estudiado como me decía mi papá, hubiese hecho esto, hubiese el otro, y parece que nada de lo que hemos hecho nos conforma. Entonces, para todos aquellos, los que han tenido una vida perfecta, gloria a Dios, duérmase si quiere hasta que termine el mensaje. Pero escuche, a los que hemos tenido ese día malo y quizás se te haya estirado los tiempos, ¿sí? Nunca es tarde. Decirle al que está al lado, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. En medio de todo esto, ¿cierto? Bueno, yo le doy la bienvenida a Elena. Elena, Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Te puedes poner de pie para que todos te conozcan? Ahí está, mire, ella es Elena, ¿sí? Bien, bienvenida, Elena. Gracias. Gracias, Elena, gracias. ¿Por qué le hago parar a Elena? Usted sabe que esto no lo hacemos, le damos la bienvenida nada más. Pues esta mañana venía pensando y digo, Señor, vos sos el Dios de las oportunidades. Y tratando de terminar de armar el mensaje. Y la encuentro a Elena allá afuera. ¿Cierto? Entonces, hablo con Elena. ¿Puedo decir tu edad, Elena? ¿Sí? ¿Qué edad tenés, Elena? Bien. Nos hiciste sentir mal a todos porque todos no te damos 80, Elena, ¿eh? 80 años. Ella, si bien ha conocido al Señor, ¿cierto? No conozco mucho a ella, hemos charlado 2 o 3 palabras. Pero estoy seguro de que Dios la trajo para empezar algo nuevo. ¿Amén? ¿Y qué edad tiene Elena? Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, hermano. Nunca. Y créame que es difícil. No es fácil. En algunas áreas de nuestra vida, a veces miramos a nuestros hijos, le escapamos ahí. A veces miramos nuestro trabajo, le escapamos en esto. A veces miramos nuestra vida, nuestro físico, le escapamos ahí. Y todos tenemos ese hueco, hermano, todos. Porque todos en algún momento nos equivocamos. Y todos tenemos ese día malo. No sé, quizás hoy sea tu día malo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios te quiere animar. Y si estás acá es por un propósito de Dios. ¿Quién no ha fracasado en la vida? A ver, en algún proyecto, en algo que pensaste. Un día le digo a mi mamá, mamá, ¿por qué siempre estás tan triste? Mi mamá fue cambiando con el tiempo, ella conoció al Señor y fue cambiando sus palabras, pero todas sus palabras eran de muerte, de derrota, de fracaso, todas. Diga conmigo, todas. Ni una tenía buena. Mi mamá era una persona excepcional para mí, pero mi mamá era pobrecita, ella sufría todo el tiempo. Entonces ella me contó una historia. Me dijo que ella tuvo un novio. Un príncipe azul. Ella cuando me contaba me decía, era muy lindo, me decía mi mamá. Y él me prometió muchas cosas. Entonces, en ese prometer y dame lo de la promesa y todo lo demás, bueno, después nació mi hermana, como para que usted tenga una idea, pero quedaron en casarse. Y mi mamá, con lo que podían los familiares y todo lo demás, le hicieron un vestido blanco y ese vestido nunca se usó. ¿Me entiendes? Entonces eso era un dolor para mi mamá, un dolor muy profundo.
Encima, antes, en esos tiempos, ¿no? Cuando mi mamá quedó embarazada, dice que sus hermanos la corrieron de su casa. Y que ella se escapaba por la finca porque le querían pegar. Entonces dormía, dice, en diferentes fincas hasta que en algún momento la madre la encontró y la trajo otra vez. Y ahí te das cuenta, hermano, a veces los dolores que hay en cada corazón. Y yo no te conozco, hermano, mucho. O sea, porque en realidad vos tampoco me conoces a mí tan profundo como te conoce Dios y como me conoce Dios. Hay cosas que han pasado en nuestra vida y que han echado esas raíces, y eso queda dando vuelta ahí y produce muchos días malos. ¿Amén? Ahora Dios quiere sacar eso ¿de dónde? De raíz. ¿Amén? Isaías 41:10, mira, para empezar el mensaje, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. Escuchá, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dale un aplauso al Señor. Nunca, el primer punto, nunca es tarde para ser llamado por Dios. Había un hombre que nació en cautiverio. Su familia no lo podía tener. Entonces inventaron una historia, ¿no? Inventaron una forma, inventaron un escape, una salida. Y fíjate cómo Dios te acompaña siempre, ahora lo vamos a ver. Y dice que para que pudiese sobrevivir, la hija y la esposa y toda la corte de las mujeres del faraón de Egipto se bañaban en un remanso del río. ¿Sí? Entonces, la hermana y la madre de Moisés, que quiere decir rescatado de las aguas, lo pusieron un poquito más acá para que ese Moisés llegara ahí, a donde se estaban bañando las mujeres. Ahora, usted piense por un ratito. Usted tiene su hijo, lo tuvo 9 meses en su vientre. Es lo más precioso que usted tiene. Pero usted lo pone en ese Moisés y usted ve que el agua se lo lleva y usted tiene una esperanza que a lo mejor, pero en realidad lo está perdiendo. ¿Se imagina eso? Es tremendo. Y cuando Moisés se fue así, dice que, ¡uy, mira! Es un bebé. Entonces Dios le dio sabiduría a esa familia y la hermana de Moisés, ¿cierto? Trabajó en la casa de Faraón y dice que lo cuidaba a él. Entonces dice, para que no muera, démosle el pecho de alguna mujer que haya parido y que haya perdido su bebé. Decía la hermana de Moisés, yo conozco a alguien, ¿así? Sí, es una judía. A ver, la vamos a llamar. ¿Y a quién llamar? A la madre de Moisés. ¿Es glorioso Dios o no? Ahora acá vemos algo. Vemos que el día malo llegó. Veo que la situación terrible estaba. Pero ¿qué vemos también? La mano de Dios. ¿Estás pasando un día malo? Decirle al que está al lado, pero mira la mano de Dios. Mira la mano de Dios. Porque el propósito de Dios es más alto, hermano. Hay un propósito en esto que estás pasando. Hay un propósito en el día malo. ¿Amén?
A veces parece difícil, yo lo sé, he tenido muchas cosas malas, hermano. Horas charlando con mi señora, bueno, ya está, Esteban, de contar mis cosas, me quiero dormir a las 3 de la mañana, ¿cierto? No, no me dice eso. Pero me escucha, tiene paciencia, yo también. Contamos nuestras cosas, ¿no? El día malo está, pero está la mano de Dios. Está la mano de Dios. Yo sé que hay muchos que están cansados. No ven el favor, pero el favor está. Amén. ¿Qué pasó después? Ese niño creció de una forma, ¿cierto? A la forma de la nación donde estaba él ahí. Y le enseñaron de todo, le enseñaron el arte de la guerra, le enseñaron el arte de muchas cosas, de ordenar, de ser capaz, de dirigir. Porque los egipcios, hermanos, no eran nenes, no era una generación ciega, eran fabulosos en muchas cosas. Y él creció ahí. Pero él se dio cuenta, usted sabe la historia, no quiero contar esa historia ahora, pero usted sabe que él se dio cuenta que no pertenecía ahí, él se fue al desierto, hermano. Y estuvo muchos años en el desierto y cuando ya tenía 80 años. 80, decí 80. 80. Dios lo llamó. Ya Moisés estaba retirado, estaba más que jubilado. Pedía los remedios, no le llegaban, tenía PAMI. Ese sí que tenía un día malo, ¿cierto? Hermanas mías, no había neurólogo. No. ¿Cierto? ¿Qué otro no hay? Todo lo que diga ólogo no hay, no tiene. Ahora, escuche, Dios lo llamó. Y no quiero seguir contando porque él tenía un problema. Si usted se acuerda, me lo dice. Encima. Mamá, no podía ni, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo me va a usar a mí? Que me pusieron en un Moisés, que me crearon la gente equivocada, que estoy en el pueblo me rebelo, me tiran al desierto, pero qué sé yo, cuántas cosas, hermano, y encima. Y usted fíjese, hermano, qué maravilloso que es Dios. Porque Dios lo llamó a los 80 años y les dio propósito. Amén. Y le dice, pero es que yo soy tartamudo, no puedo hacer esto. Y dice el Señor, vos dale para adelante. ¿Y qué hizo Moisés? Usado por Dios, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Obedeció, pero ¿qué obedeció? ¿Qué hizo? ¿Por qué se lo recuerda a Moisés? Por guiar exactamente al pueblo de Israel. Por guiar al pueblo de Israel. Moisés, hermano, si le contamos las cosas, el encuentro con Dios y todas las cosas porque ya había tenido, cuando tuvo 80 años, Dios le habló a través de ¿qué? De la zarza ardiente. Tuvo un encuentro en el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, con fuego, ahí él habló. No creo que ninguno de nosotros quedaría parado ahí. Pero Dios tuvo ese propósito con él. Y él guió al pueblo, hermano, y es recordado hasta el día de hoy, y va a ser recordado. Nos vamos a morir nosotros y se va a seguir hablando de Moisés. Dios tiene un propósito alto. Entonces esto entra en nunca es tarde para ser llamado por Dios. Y lo segundo es, nunca es tarde para ser restaurado. Dios te quiere restaurar. ¿Qué significa restaurar? Porque hay una palabra mejor sobre esta. Yo uso restaurar porque la palabra restaurar la conocemos todos. Pero hay algo mejor. Escuche, exactamente arreglar, renovar, ¿cierto? Pintar, hacerle chapería, pintura. Pero mira, Dios es mucho más que una simple restauración. Dice que estaba Jesús, ¿cierto? En la noche más amarga de Jesús. Una de las noches más amargas de Jesús. Estaba él ahí
y dice que cae una horda de soldados y entre ellos venían, ¿cierto? Eran soldados del templo, no eran romanos, eran soldados del templo, los que cuidaban el templo. Entonces vinieron ahí, que eran judíos, y guiados por alguien, por Judas. Y cuando llegaron al lugar, ¿cierto? Jesús estaba con Pedro, que ahora vamos a hablar. Y resulta que cuando se acercan, Pedro saca su espada y le corta la oreja a ese cuidador del templo, ese soldado, Malco. Le cortó la oreja. Y ahí está el secreto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le restauró la oreja? ¿Sí? ¡Ah! Ahí está. ¿Escuchas? Mirá, escucha esto, porque andamos emparchando nosotros las cosas. Creemos que Dios es un gomero, no sé, no. Dios hace las cosas nuevas. Porque Él no es un restaurador, Él hace las cosas nuevas. Él hizo todo lo que existe. Él cuando agarra una vida, escuchen esto por favor, porque esto es muy importante, esto es de parte del Señor, se lo digo. Cuando Él agarra una vida, la hace nueva. Cuando realmente una vida se deja usar por Dios, se deja hacer de nuevo, nacer de nuevo. Entonces, ahí te vas a dar cuenta, con todos los que hablas, quién tienes una simple restauración o quién ha sido hecho de nuevo. Porque el restaurado, el emparchado, habla igual que el que se hizo nuevo. Utiliza la misma palabra, viene a la misma iglesia, canta las mismas canciones, hace lo mismo, pero tiene un parche en su vida. Lo demás sigue igual. Ahora yo te pregunto a vos, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué tengo yo como religión? ¿Qué tengo como creencia? ¿Qué soy realmente un nacido de nuevo o soy simplemente un emparchado? Donde había un agujerito ahí le pusimos un poco de algo. ¿Qué te hace falta que Dios haga con vos? Si tenés que nacer de nuevo, bueno, Dios está dispuesto a hacerlo porque Dios hace nueva todas las cosas. Amén. Resulta que al mismo Pedro, que lo había negado 3 veces al Señor, después de resucitado el Señor, se encuentra con todos ahí y habla con Pedro en una cena que tenían. Y habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me querés? Sí, Señor. ¿Qué pregunta me haces? Claro. Pedro, sí, Señor. ¿Me querés? Claro. Ya me habías preguntado. Pedro, sí, Señor. ¿Me querés? Sí, Señor, vos sabés todas las cosas. Sabés que te amo. Apacienta mis ovejas. Ese persona que tenía un carácter loco, que negó a Jesús 3 veces, en ese momento fue dado el don de Dios para él. ¿En qué se convirtió Pedro ese día? Cuando le dice, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Qué sería eso? Sí, dígalo sin miedo. Un pastor. Dios lo convirtió en pastor ahí. Le dijo Juan 21, 15 al 17, pero que lo quieran buscar después. Dice, apacienta mis ovejas. O sea, Dios le hizo la vida nueva a Pedro. Resulta que con esa vida nueva que le dio, que recibió del Señor, Pedro hizo su primer discurso, dice la Biblia, su primer predicación. ¿Y cuántas personas se convirtieron? 3.000. Algunos dicen que se encontraron
Viste que en la Biblia hace esa separación de mujeres y niños, o sea, habían como 5.000 personas que entregaron su corazón a Dios ahí. Amén. Ahora, ¿y Moisés qué hizo? Guió a todo el pueblo de Israel, ¿cierto?, a la tierra prometida. O sea, acá vemos dos personajes bíblicos que conocemos mucho, perdón. A uno Dios le dio la capacidad, siempre lo acompañó. El otro se equivocaron los dos. Se equivocó porque es el punto que queremos ver. Se equivocó en cortar la oreja, se equivocó en tantas cosas. Pero Jesús lo levantó y lo respaldó. Decirle al que está al lado, Dios te respalda. Dios te respalda. ¿Y te respalda cuándo? Sí, siempre. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando te dejas hacer de nuevo. Y acá estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de cortar los días malos. ¿Días malos vas a tener? Sí, claro que sí. Pero no esos días malos que arruinan tu vida. Vas a tener días malos y le vas a dar la gloria al Señor. Amén. Ayer, tuvimos que auxiliar a un pastor que se quedó con su auto. Y la verdad que le pasaron todas, pobrecito. Todas, a nuestro hermano. Y cuando llegamos anoche, dice él, estas son cosas que a cualquiera le puede pasar. Estamos contentos, dice, porque dice, ya en un rato vamos a llegar a nuestra casa. Nos miramos como si yo le digo, ¿cómo voy a llegar con este auto? No sé. Pero le veníamos mandando mensajes y él nos venía mandando mensajes por dónde venía y esperando salir para allá o cualquier cosa. Y esta mañana me pone ya en casa, ya lo vimos, al mensaje. Dios lo trajo hasta acá, pero su actitud, ¿cómo fue? De verdad que me dejó una enseñanza. Otro que hubiese hecho. Y te hago una pregunta, ¿qué hubieses hecho vos? Las llamas del auto se verían desde acá. ¿O no? A veces por muchas cosas menores hacemos unos escándalos, hermano. Amén. Dios anda buscando a personas hechas nuevas, para hacerte nuevo, perdón. Dios quiere hacerte nuevo, para usarte. ¿Días malos vamos a tener? Sí, pero Dios te quiere hacer de nuevo para que entiendas que todas esas cosas tienen un propósito. De restaurarte, de levantarte, ¿sí? Restaurarte palabra que se entiende como nuevo, hacer nuevo. ¿Amén? Quiero decirte algo, quiero leerte un versículo en 1 de Pedro 5:10. Este Pedro, después él le manda una carta a las iglesias. Y le manda una carta y escuchen lo que dijo Pedro. Este Pedro, el que Dios hizo de nuevo, el que le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Este Pedro, que se había equivocado y que era una persona sin estudios, porque era una persona, un pescador. Pero se había trabajado Dios con él. Y escuchen lo que él escribe en este verso. 1 de Pedro 5:10 dice, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan, escuche, porque nos lo está diciendo a nosotros. El que tuvo muchos días malos, nos lo dice a nosotros. Después de que hayan padecido por un poco de tiempo, el mismo nos perfecciona, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Amén. Había una canción con eso. Y al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione
y afirme, fortalezca y establezca. Después dice el versículo, a Él sea la gloria por siempre. Amén. A ese Dios. Preguntarle al que está al lado, decir, ¿tenés un día malo? ¿Tenés un día malo? ¿Has llegado a una etapa de tu vida que parece que ya está todas las cosas? ¿Cuántas veces decís, estoy cansada, no de más, esto no? Yo los escucho, hermano, yo los escucho. Ahora ustedes dicen, no, pero yo sé que sí. Estoy cansado, estoy harta, no me entienden, no pasa nada. Días malos vamos a tener muchos. Pero el Señor dice, cuando hayamos padecido un poquito de tiempo, ese poquito puede ser muchos años. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80. ¿Esperó un poquito de tiempo? ¿Sí o no? Amén. Ahora, esto te lo digo para terminar y para darle me acordé en este momento. No cuestiones a Dios. No cuestiones a Dios. Es muy feo, hermano, cuando uno está hablando con otra persona y esa persona está esperando que termines para ponerte su razón o enseñarte algo. Porque dice la Biblia, no se hagan maestros muchos de ustedes. Nos lo dice a nosotros también, a todos por igual. Porque estamos esperando que el otro termine para poder hablar nosotros y ser mejores en el comentario, en lo que charlemos. Y eso, ¿sabe qué significa? Que lo que vos me decís o lo que yo digo en este caso no sirve para nada. Y parte del propósito de Dios es escuchar al otro y tenerlo siempre en alta estima como mayores que nosotros. Una persona que ha nacido de nuevo tiene el don de escuchar. ¿Te vas a escuchar? Y a veces, hermanos, en el día malo, solamente queremos que alguien nos escuche. Solamente eso, que nos escuche. Y habrá solución para mi problema, porque hay problemas ocultos también. Hay situaciones que la gente vive y que no lo dice porque si lo dice, pierde a lo mejor su casa, su matrimonio, su vida, sus cosas. En algún momento va a salir a la luz. Y Dios va a hacer justicia. Y Dios hará justicia. Amén. Amén. Entonces, yo les invito a que ustedes, a pesar de que han tenido un día malo y consideren alguna situación de su vida como un estigma que nunca más va a salir, no crean eso y confíen en el Señor. Porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Amén. Yo deseo con todo mi corazón que Dios le bendiga.